Ánimo Consume y Gana presentan Entrevista Especial. Tenemos una entrevista de verdad muy interesante para todas las mamás que nos están acompañando y sobre todo que mira, tenemos aquí a nuestros hijos ahora estudiando desde casa y sabemos que la crianza de nuestros hijos pues ha sido muy difícil ahora con tanta tecnología, a lo mejor con tantas cosas que ven y no nos damos cuenta como padres porque no estamos al 100 ahí con ellos, ¿verdad? Atrás de ellos todo el tiempo. Y bueno, para hablar más de ello tenemos aquí a Alejandro Machado con este tema muy interesante. ¿Cómo hacer que tu hijo sea triunfador? Alejandro, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer, Jacibe, qué bueno. Gracias. Que están aquí compartiendo pues con todos ustedes. De verdad que para mí siempre es un honor, es un placer poder hablar un poco de estos temas que siempre nos dejan a nosotros, bueno, nosotros nos dejan pensando mucho. Yo quiero decirles acerca de esto, de cómo hacer que nuestro hijo sea un triunfador, cómo hacer que nuestro hijo sea alguien que nosotros, yo creo que todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Sentirnos orgullosos, yo creo, ¿no? Sentirnos orgullosos de nuestros hijos. Fíjate, probablemente no todos sepan, yo no nací en México, yo nací en Venezuela. Okay. Tengo ya 20 años viviendo aquí, entonces yo digo que los mexicanos nacemos donde nos da nuestra regalada gana. ¡Claro! Entonces, aquí adoptamos a todos, sí, somos muy querendones. Soy mexicana, nacido en otro país, pero lo que quiero decirles es esto. Antes de yo venir para México, me encontré con mucha gente. Cuando llego aquí a México, me encuentro con mucha gente que de cierta manera no pensaban o no piensan acerca de México como un gran país. Okay. Uno de los primeros choques que yo tuve cuando vine aquí a este país por primera vez fue darme cuenta que el mexicano no se valoraba a sí mismo, no de la manera que realmente debería valorarse. Entonces, es muy curiosa la imagen que tenemos en el resto de América Latina, y te lo puedo decir porque conozco varios amigos de otros países, especialmente de Venezuela, donde soy, que el concepto que tenemos de México y de los mexicanos es de una raza superior. Okay. En serio, así, a ese punto. Okay. Y esta reacción que tienes tú es la reacción típica de cuando yo cuento esto. Porque eso es algo así como que, ¿cómo? ¿Nosotros? ¿Qué? Espérame tantito. Nosotros los mexicanos, ¿en serio que estás hablando de nosotros? Sí. Y ese es precisamente lo principal y lo primero que nosotros tenemos que trabajar para poder educar a nuestros hijos para cosas grandes. ¿Okay? Primero, creérnoslo. Muy bien. Primero, empezar a entender que los mexicanos somos grandes. Empezando por ahí, y yo me incluyo. Los mexicanos somos grandes. Y somos grandes en el mundo. Y no para lo malo. Hay un grupo de mexicanos. Yo sé que me pongo mis lentes, ¿verdad? Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu. Esos los conocemos. Pero ¿quiénes fueron esos hombres o quiénes son esos hombres? Directores de películas que han logrado estar durante varios años consecutivos venciendo y siendo mejores que los mejores cineastas reconocidos del mundo y de Estados Unidos. Y son mexicanos. Luis Miramontes, ¿quién fue? Inventor de la pastilla anticonceptiva, mexicano. Mexicano. Guillermo González Camarena, inventor de la televisión a color, mexicano. ¿Que se tuvo que ir al otro lado? Sí, ¿verdad? Algo así de la historia. Sí, pero es mexicano. Es claro, él lo inventó, es mexicano. Sí. Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta latinoamericano, está trabajando en la NASA, mexicano, por cierto. Silvia Torres Castilleja, doctora en astronomía. Octavio Paz, escritor. Frida Kahlo, pintora. Elsa Ávila, la primera latinoamericana en escalar el monte Everest. Y esa es una pequeña lista del montón de grandiosos mexicanos que está dando este país. Ahora, lo primero que yo quisiera que pensaras es que si en esta lista yo la estuviera leyendo dentro de 10 años, ¿por qué no está tu hijo? ¿Por qué no podría estar tu hijo ahí? ¿Por qué no? ¿Por qué no meter y por qué no poner en esa lista al nombre de tu hijo o de tu hija? ¿Qué lo impide?
te voy a decir que lo primero que puede estar impidiendo eso es nuestra propia mentalidad. Es el pensar que nosotros no podemos. Es el pensar que para los mexicanos hay como que un límite, como que un grupo muy reducido, como que no se puede, como que sí se puede, pero no se puede en realidad. ¿Okay? Pero se batalla. Sí, o sea, no lo vamos a lograr, o sea, ¿para qué intentarlo? La verdad es que todos estos hombres y mujeres grandiosas fueron niños también. Así es. Niños como los que tú tienes en casa ahorita y que están estudiando. Niños y niñas que en estos momentos tienen sueños e ilusiones, que tienen ideas grandiosas. ¿Sabes qué falta todavía? Alguien que invente la vacuna contra el cáncer, ¿por qué no? Alguien que invente una forma de destruir esos desechos de plástico que tanto están contaminando en el mundo. Así es. Alguien que invente una manera de limpiar los mares. Alguien que invente algo para acabar con el hambre en el mundo. ¿Por qué no pueden ser mexicanos? Es más, ¿por qué no puede ser tu hijo o tu hija? A mí me preguntan cómo ser grandiosos o cómo hacer grandes o cómo educar a los hijos para la grandeza. Lo primero que tiene que pasar es que nosotros tenemos que creer. México es grande, señores, y este es el mes de la patria. Este es el mes que recordamos. ¡Viva México! ¡Vivan los mexicanos! ¿Sabes quién te lo está diciendo? Un hombre que llegó a este país y que lo amó de tal manera que ahora dice, yo también lo soy. Sentir el orgullo de decir, soy mexicano y podemos hacer cosas grandiosas. ¿Por qué no? Entonces, la primera cosa que tiene que pasar en nuestra mente es romper ese esquema. Yo quiero que voltees hacia tu hijo o tu hija. Si tienes la oportunidad en este momento de voltear hacia ellos y verlo y decir, ahí hay un gran mexicano, ahí hay un gran hombre, ahí hay una gran mujer. Y su nombre va a estar escrito en los nombres de las personas que hicieron cosas grandiosas. ¿Lo tienes enfrente? Lo tienes frente a ti. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Que cuando se hable de México, nosotros digamos, claro, mexicano, porque somos mexicanos, ¿ok? Y eso es lo primero que tenemos que empezar a pensar. Yo espero que durante este mes podamos estar hablando de estos temas, y este es solamente el inicio, es solamente el principio. Lo primero que necesitamos es romper un esquema en nuestra mente que nos diga, ¿nosotros? Que empezamos a decir, claro, nosotros, México, ¿ok? México lindo y querido. Muchísimas gracias. Yo espero bueno, que podamos seguir compartiendo esto. De verdad es un placer y un honor para mí. Y pues estamos a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. De verdad que este mensaje le va a servir a muchísimas mamás que muchísimas veces nosotras limitamos muchísimo a nuestros hijos, no dejamos que sigan sus sueños, porque muchas veces dices tú, ay, por favor, ¿cómo vas a ir tú a la luna? ¿O cómo vas a pertenecer a? De verdad, muchísimas gracias. Y lo primero, bien lo comentas, que tienes que hacer es creértela como mamá, sí. Para que tú de esa forma, pues bueno, puedas demostrarle a tu hijo que sí se puede hacer cualquier cosa aquí, ¿verdad? Excelente. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una dinámica nueva, vamos a dejar una tarea. Perfecto. Muy bien, me gusta. Y yo le voy a pedir a las mamás que le pregunten a sus hijos, Okay. ¿qué inventarías que hace falta en el mundo? ¿Qué te gustaría inventar cuando seas grande? ¿Qué te Para gustaría ayudar a muchas lograr? personas. Sí, Es muy importante. exacto. Es un buen ejercicio. ¿Qué te gustaría inventar para ayudar a muchas personas? O de pronto decirle también, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Okay. Piensa grande, ¿no? Pero algo cuando seas grande. Mira, eso, escúchalo, y sabes que sería muy bueno que lo pusieran allí en un contacto, ¿verdad? Y nos contaran las mamás lo que dijeron sus hijos. Eso se los dejamos de tarea para la próxima, ¿ok? Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo. Al contrario, Alejandro, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Alejandro Machado con este tema, cómo hacer que tu hijo sea triunfador. Muchísimas gracias. Estás en tu programa Ánimo, Consume y Gana. Síguenos en nuestras redes sociales o manda un WhatsApp.